Mega Noticias Puebla. Una persona muere cada 24 horas en Puebla por algún accidente vial. Esto es superior a la media nacional. Lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Más allá de la noticia, exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan, interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles para llevar cada suceso a fondo. A fondo. Mega Noticias Puebla. Bienvenidos a Fondo. Hoy estaremos platicando de estas leyes que se han aprobado. Oigan, tal parece que buscan tener el control. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a escuchar justo a nuestros especialistas. Alejandro Guillén, ya lo conocen, y hoy nos acompaña Cuauhtémoc Cruz, coordinador de comunicación de la Ibero. Gracias, Cuau, por estar con nosotros, justo para ir desmenuzando estos temas, estas leyes que se han aprobado, que siento que habría en estos momentos, por ejemplo, de tensión con el tema de Estados Unidos y toda la situación. Creo que habría otros temas más importantes, ¿no?, que debatir, que discutir, pero ellos pues aprovecharon la situación para estar metiendo otros temas que parece, por ejemplo, la ley de telecomunicaciones, que ya vamos a ir desmenuzando, que buscan tener el control, ¿no? Aunque salgan y digan su discurso, esta narrativa que ya nos conocemos, parece que en la práctica va a ser todo lo contrario. Vale, Guillén, arranco contigo. Gracias por estar con nosotros. No, gracias, Lidia. Un gusto estar aquí con Cuauhtémoc. Tenía ratito que no nos acompañabas. Muchas gracias. Mira, esto último que estás comentando sobre el discurso, ¿no? Este discurso que pues parece que ya nos tienen acostumbrados a que dicen una cosa y al final y en la otra. realidad ocurre otra. Y no es ni casualidad ni cosa por el estilo, simplemente es parte de la estrategia del discurso que ha adoptado particularmente la nueva clase política que hoy gobierna. Tiene que ver mucho con un discurso estratégico que podemos llamarle como la corrupción de la palabra, como decía un filósofo católico, Joseph Pieper, ¿no? La corrupción de la palabra, es decir, yo te digo una cosa pero para engañarte, te digo una cosa para que me creas en principio, pero al final yo voy a hacer otra. Entonces, cuando dicen que todas estas leyes son por la seguridad de las personas, para que logremos localizar a las personas desaparecidas. Con ese CURP, ¿no? Exacto, ¿no? Para que, en fin, para que haya una mayor y mejor seguridad en términos generales para la población. Cuando ellos dicen esto en el discurso, híjole, ya te generaron sospechas, ¿no? Y ciertamente no faltan razones, porque además las leyes que se han aprobado pareciera que están en esa sintonía. Ya lo comentabas hace un momento, a manera de hipótesis, pues sí, lo que podemos observar en términos generales es, en efecto, una seria amenaza para lo que son los derechos humanos y particularmente la privacidad. Esa que tanto nosotros, por lo menos, habemos quienes defendemos a capa y espada, que de la puerta de mi casa para afuera es una cosa, pero dentro de la puerta de mi casa es otra. Y en ese sentido creo que las personas que nos están viendo o escuchando en este momento, valdría la pena que se hiciera esta toma de conciencia, sobre todo porque hay un debate sobre si estas leyes que se han planteado realmente son para la seguridad de las personas en sacrificio de la privacidad, o simplemente son, como la han llamado quienes se oponen a estas leyes, son leyes espía. Ya algunos le han llamado también las leyes de el bien espiar, ¿no? Entonces, creo que ahí es en donde está en este momento el debate. Habemos quienes pensamos que hay riesgos muy serios con respecto a estas leyes, particularmente el hecho de que se aglutine en una base de datos o en diferentes bases de datos, se aglutinen los datos particulares de las personas y que en un momento determinado estén a disposición de las autoridades sin que medie una disposición judicial, una orden judicial.
Eso, aunado a que son muchísimos datos que van a estar circulando de diferente forma en las plataformas o en las diferentes bases de datos que se van a generar, que van a estar circulando entre distintas instituciones precisamente para ir generando lo que ellos pretenden. Lo cierto es que al final habría que ver si tienen la capacidad de cuidar esos datos, porque en el discurso nos están diciendo que no, esto no daña, al contrario, pues se protegen los datos personales y demás, pero lo que comentamos al inicio, ya sabemos que cada vez que nos dicen que van a proteger nuestros datos es porque no los van a proteger. Yo no sé si digamos por un asunto ya premeditado, o porque simple y sencillamente, que eso es un cuestionamiento muy válido, si se tiene la infraestructura, el dinero realmente. Porque eso no han dicho. Claro, y si tienen realmente la capacidad institucional, legal, etcétera, para poder cuidar realmente los datos que van a tener en sus manos. Claro. Entonces, por ello es que las sospechas que han despertado todo este conjunto de leyes, porque no es nada más una, tocaron varias leyes, es lo que en realidad tiene o nos tiene a muchos pues sí preocupados, porque finalmente, independientemente de que nosotros tengamos una trayectoria en la cual, o una vida política, económica, social, etcétera, en la cual dice, bueno, pues a mí que me registren no pasa nada, pero de todos modos, ¿por qué se tienen que meter a mi casa? ¿O por qué se tienen que meter con mis asuntos que son particulares? Exactamente, tus datos, sí, ¿no? Y aparte, ¿cuántas veces no hemos hablado de estas fraudes que hacen con tu información? Tiendo ahora pues todos lo van a tener y no existe un filtro, no existe realmente un árbitro que te diga, bueno, sí estás protegido o no. Porque aparte, partimos de algo que se vuelve enorme. ¿Cómo me amparo? ¿No? Con el tema que está ahorita con la reforma del Poder Judicial, ¿qué haces? ¿A dónde acudes? ¿Cómo acudes? Las cosas todavía no están claras y están comenzando a mover todo, que nos están dejando con las manos atadas, ¿no? Exacto. Para poder defendernos. Cuauhtémoc, ¿qué opinas? Alejandro, un gusto estar acá con ustedes. La última vez que estuve en este espacio hablábamos, se acordarán de las reformas en materia de transparencia y protección de datos personales, y hablábamos de que desaparecía el INAI y los riesgos que podía suponer, y que dejábamos sobre la agenda el tema de telecomunicaciones, que venía en la desaparición de los órganos autónomos, y hoy ya estamos en ese otro momento, ¿no? En la segunda parte de lo que tiene que ver con la protección de datos personales, con las telecomunicaciones, con el espacio digital, y un poco recupero esto que planteabas al principio sobre el discurso con Estados Unidos. Recordar que la ley, o esta primera iniciativa de la ley de telecomunicaciones, que responde a esta reforma de la desaparición de órganos garantes, nos la intentan vender en un contexto de los spots del Departamento de Estado, ¿no? En los partidos de fútbol, y para prohibir la propaganda de otros países, ¿no? Y la injerencia de otros países en la política local. Pues dicen, vamos a poner esta reforma a la ley de telecomunicaciones, vamos a defender la soberanía nacional, ¿no? Y de repente nos dejan pasar una serie de artículos, ¿no? Particularmente este que preocupaba en torno a la censura en redes sociales o en plataformas digitales, y cómo, un poco recupero lo que decía Alejandro, cómo hay unos discursos que nos decían, es por tu seguridad, es por la seguridad nacional, es por el respaldo a la identidad nacional, que vamos a hacer esta ley, pero atrás hay ciertos artículos que, justo lo analizaremos, pues ponen en riesgo todo este paquete de reformas que parecieran tener una buena intención, pues sí constituyen todo un ecosistema que pues pone en duda, y además el tipo de dato personal, ¿no? No es lo mismo que a lo mejor se filtre en una base de datos la contraseña de tu cuenta de correo electrónico, ¿no? Que puede ser cambiable, ¿no? Se puede modificar, a que se filtre tu huella dactilar, el iris, ¿no? Que sobre todo será lo preocupante en la curva biométrica, toda la cantidad de datos biométricos que son únicos, irrepetibles, que se pueden poner en riesgo, ¿no? Y eso qué supone para las personas en un mundo donde pues estamos altamente tecnologizados, ¿no? Entonces creo que ahí también viene el análisis y sobre todo el compartirle a la gente por qué nos debe de preocupar a todos. De repente en talleres, en clases nos dicen, bueno, es que yo no tengo nada que esconder, pues que me espíen, ¿no? Pero el hecho de que partamos de que el Estado supone que somos potenciales delincuentes, ¿no? Y que por eso nos van a vigilar. Sí. Entonces ahí es donde perdemos parte de esta privacidad y es donde tenemos que poner estas luchas ahora en el espacio digital. Oye, porque aparte no hay forma de que digas yo no quiero, ¿no? O sea, es como pues ya está, ¿no? Ya no hay otra forma de que tú digas, bueno, pues suena interesante, pero a mí no me interesa. No, o sea, ya está.
¿Cierto? Sí, cierto, y sobre todo porque, por ejemplo, el padrón de usuarios de telefonía que se está proponiendo nuevamente, recordar que se quiso proponer el sexenio de López Obrador. En su momento el INAI como órgano autónomo presentó una acción de inconstitucionalidad, ¿cierto?, por la vulneración a datos personales, que llegó a la propia Corte y la Corte dijo, no, esto es inconstitucional. Claro. Hoy, ahorita lo planteas, estamos en un escenario donde ya no tenemos INAI, donde estamos en cambio del Poder Judicial, ¿no? Entonces sí tenemos los ciudadanos una indefensión o un árbitro al cual acudir frente a estos abusos que se pueden cometer por parte del Estado, ¿no? Porque aparte hasta lo fueron planeando, ¿no? O sea, poco a poco fueron eliminando estas herramientas, y no es por estar en contra de la administración actual, es que las cosas en cómo se están dando y cómo lo fueron haciendo, pues no te da a pensar otra cosa diferente que justo eso, ¿no? Tener como el control de lo que hagas, por más que tú digas, no, pues yo no he hecho nada, pues adelante, que conozcan, no es tu información, ¿no? Y más cuando sabemos que no existe una infraestructura, o bueno, yo desconozco y creo que no han compartido información al respecto, si contamos con una infraestructura que realmente pueda proteger nuestros datos y que no caiga en manos de el crimen organizado, por ejemplo. Claro, y mira, ya tenemos experiencia al respecto. Claro. ¿Qué ha ocurrido con el padrón del INE? ¿No? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que de pronto te encuentras que el padrón del INE te lo venden ahí en Tepito, ¿no? En donde ahí están pues todos los datos de que acompañan a la credencial del elector con tu fotografía y demás. ¿Cómo llegaron ahí? ¿No? ¿Cómo llegaron ahí, por ejemplo? ¿No? Y ahora que tienen las herramientas para... Exacto, y no se nos olvide, al mismo ejército le hackearon al ejército, estamos hablando de nuestro ejército mexicano, también le hackearon sus los datos que ahí tienen, que ellos guardan a través del Guacamaya Leaks, recordaremos. Entonces, al gobierno, a López Obrador, no le filtraron la lista de periodistas que estaban siendo vigilados por este gobierno. Bueno, entonces, como por qué tener esta fe en que pues a partir de este momento, ahora sí, vamos a vigilar sus datos personales. Y yo creo que hay algo todavía, complementando lo que decía Cuauhtémoc, hay algo todavía peor. Pueden ya los criminales, si logran obtener este tipo de datos, pueden suplantar con mayor facilidad tu identidad. Exactamente. Con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque van a tener, entre otras cosas, los datos biométricos, las huellas dactilares, tu fotografía, todo, etcétera. No, o sea, quedas vulnerable ante una red que sabemos perfectamente y no es nuevo, ¿no? Los casos de fraude que nos llegan por aquellos que no saben manejar bien la información que comparten en redes sociales. Ahora que va a ser todo público, repito, no hay quien nos asegure que realmente se van a proteger estos datos. Exacto. ¿Cómo lo van a proteger si acabas de dar el ejemplo, ¿no? Si al ejército también lo pudieron hackear. Y existen herramientas poderosísimas, ¿no? No sé si vieron apenas lo que Irán mencionó sobre Peña Nieto y Pegasus, ¿no? O sea, por poner un ejemplo. Pero estoy segura que hay muchísimas más herramientas que pueden, si ahorita lo están haciendo y todavía no pasa más allá de estos datos biométricos, imagínense cuando ya lo tengan, ¿no? Cuando sea fácil poder hackear el sistema y que lo puedan obtener esa información, ¿qué va a pasar? Y además porque no solo es el Estado o el gobierno quien concentrará, sino también lo que se propone es que estas bases de datos estén en manos de particulares, que ahí es donde también creo que hay un gran riesgo de cómo están capacitadas las empresas, pienso las empresas de telefonía celular, ahorita que decía, bueno, no solo se filtran las bases del INE, ¿no? De repente recibimos llamadas de bancos que no son nuestro banco, ¿no? ¿Y por qué ya recibimos ese tipo de llamadas? Porque a veces hay una venta ilegal también de las bases de usuarios de bancas, y bueno, eso también nos habla de que tendremos que preparar a las empresas privadas para que garanticen los mecanismos de seguridad digital para la protección de nuestros datos personales, ¿no? No solamente es un actor estatal que dudo que tenga la capacidad, ya quedó en evidencia, como dice Ale, con el tema del ejército, si es la máxima autoridad de seguridad a la que se le vulnera. ¿Qué podemos esperar de los particulares que tendrán que tener acceso a estas bases de datos? Porque así lo señala la ley, para poder ofrecernos un servicio que también es tan amplia la definición, que pueden ser servicios muy básicos, donde no necesariamente tengamos que dar esta cantidad de datos para que se nos puedan prestar, ¿no? Entonces, sí creo que todo el perfil que se puede generar de usuarios y lo que se va a poner y se va a exponer en otras manos va a representar un gran riesgo. Exactamente. ¿Qué hago? O sea, ya pasó esto, tienen mis datos. ¿Hay alguna institución actualmente que realmente nos pueda ayudar?
No, porque lamentablemente desapareció el INAI, que era como el árbitro que más o menos que teníamos. Crearon, que supuestamente y el que crearon para la transparencia, pues no, al final no tiene la capacidad técnica ni de recursos humanos como los tenía el Instituto Nacional de Transparencia y los órganos locales, también hay que señalarlo porque había quienes tenían algunas facultades a nivel estatal para poder operar de esta manera la protección o garantizar la parte de vigilancia de los sistemas, ¿no? Entonces creo que sí estamos en completa indefensión en este momento. Y que dependen del gobierno. O sea, finalmente esta comisión que se va a crear a través de la ley de telecomunicaciones, que hay una comisión, esa va a depender del gobierno, que era muy diferente a los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el que existía, en donde era un órgano autónomo. Este va a ser completamente dependiente del gobierno. Para el auditorio, ¿por qué, qué importancia tiene que justo en estos temas tan delicados exista un ente autónomo, que no sea parte del gobierno? Claro, porque un órgano autónomo lo que hacía era precisamente representar la parte ciudadana frente a las decisiones gubernamentales, y entonces, conforme a la ley, ese órgano ciudadano lo que hacía era, si conforme a la ley esto permitía al gobierno que tal o cual decisión procediera, adelante, pero cuando se vulneraban los derechos de los ciudadanos, este organismo autónomo operaba precisamente para decir al gobierno, oye, esto no procede. El ejemplo que estabas poniendo de el padrón de la telefonía, en donde en su momento los comisionados del INAI lo que dijeron es que esto es inconstitucional. Y entonces se fueron a la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia, que era también autónoma, dijo, no, pues en efecto, esto que están proponiendo es inconstitucional. En este momento ya no tenemos defensa. No tenemos defensa porque ya no hay organismos autónomos y por la forma en cómo se acaba de conformar el nuevo Poder Judicial, que ya lo hemos comentado aquí en el programa. Lamentablemente, en términos generales, particularmente todos aquellos ministros y magistrados que resultaron electos gracias a el acordeón ilegal, sí, porque uno pudo haber hecho su acordeón, pero puede ser completamente legal, ¿no? O sea, además la ilegitimidad, pero sobre todo, sí, la ilegitimidad. Un ente tan importante que tenemos, uno, la falta de información y de que la gente se interesara en ese proceso, ¿no? Que es tan importante, son quienes toman las decisiones. Ese sí queda como, no sé, como un recordatorio de la tarea que nos falta hacer, ¿no? A la ciudadanía. Pero dos, el porcentaje con el que fue aprobado es que daba hasta risa, ¿no? Nada más participó 13% de la población. Sí, pero de ese 13%, ojo, Lidia, de ese 13% solamente sí, 6 millones, solamente el 6% fue el que se embarcó con el asunto de los acordeones. Esos son los que en realidad validaron esa elección ilegal. 6%, Ale, 6%. En un órgano que se supone debería ser autónomo, ¿no? Un órgano tan importante, ¿no? Que es el que está tomando decisiones y nada más pues se valida por el 6% de la participación de la gente. Es que ni siquiera tuvo que haber pasado, ¿no? O sea, fue una validación ilegal. Exactamente. Ilegal, porque ese acordeón es ilegal. Hasta mencionaban lo del acordeón, ¿no? Así es. Más del 80% de las coincidencias que había en las casillas. O sea, desde ahí, ¿no? O desde las irregularidades de candidatos que estaban relacionados con el crimen organizado. Correcto. Que aún así aparecieron en la boleta, pero después los vamos a eliminar. Pero aparecían en la boleta. O sea, muchísimas irregularidades durante todo el proceso que eran focos rojos, pero parece ser que al INE ni al gobierno pues no les preocupaba, ¿no? Porque ellos sabían perfectamente lo que se estaba maquinando, que es parte, Cuauhtémoc, de lo que estamos viendo y de lo que vamos a vivir, ¿no? Porque ahorita, tú lo mencionas al inicio, veníamos hablando, o cuando vine, ya tiene rato, ¿no? Ya que serán varios meses. Veníamos hablando de qué podría pasar. Ahora ya lo tenemos encima. Y lo mismo va a ser con el tema del Poder Judicial y todas estas decisiones que se han estado tomando, lo que nos va a afectar a nosotros. Y mira, creo que tocas una parte fundamental que es la capacitación y la alfabetización que nos toca realizar con la ciudadanía, ¿no? Sí. Por un lado, ahorita tomando el ejemplo del Poder Judicial, viene la constitución de órganos administrativos especializados en telecomunicaciones y en transparencia, ¿no? Entonces ahí creo que nos toca mucho saber quiénes son los que llegan, ¿no? Qué perfil debería cumplir justo para hacer una presión y pues
con estas nuevas reglas del juego, que quizás no son las idóneas o no son las idóneas, pues tratar de impulsar perfiles y exigir perfiles que sí respondan a esta materia, ¿no? Que sí protejan los, que conozcan de la protección de datos personales, de los estándares internacionales, del tema de acceso a la información, del tema de telecomunicaciones, para que puedan tomar mejores decisiones. Y también creo que nos toca como ciudadanía observar para que justo frente a estos recursos judiciales que podamos aplicar, pues haya resoluciones acorde a los estándares, a la protección de los derechos humanos, que es lo que está en juego al final de cuentas, ¿no? Los derechos más básicos, la identidad, la libertad de expresión, la protección de datos personales, frente a estos abusos que se pueden dar con las nuevas leyes, ¿no? Y por el otro lado también cruzará qué hacer, decías, frente a esta indefensión, pues cómo alfabetizamos a la gente para que tenga un mejor uso de las tecnologías digitales, de que reconozca los riesgos que pueden darse y que tome los cuidados pertinentes. Digo, sé que es una tarea sumamente compleja, pero creo que también por ahí viene el camino para un poco reducir estos riesgos que existen hoy con estas nuevas legislaciones. Oye, yo hoy en la mañana, en el espacio de la mañana, platicaba justo sobre, sacamos una nota, no me acuerdo de qué estado, que compartía que algunas aplicaciones, o sea, bajándolo, ¿no? A más, que lo tenemos más fácil. Bajando aplicaciones a tu celular, hay algunas que se activa tu micrófono y tu cámara sin que tú lo sepas, porque no te advierte. Pero eso pasa muchas veces porque no leemos las letras chiquitas, ¿no? Porque no nos interesa. Porque mientras estamos bajando la app, ay, pues lo más rápido, ¿no? Con lo que descargue. Y no nos damos cuenta. O sea, empezando por ese poquito, que obviamente lo estamos hablando ya a una magnitud pues enorme, ¿no? Con las decisiones que están tomando, pero empezando desde ahí. No estamos interesados en lo que pasa con nuestros datos y muchos ponemos todo aquí, ¿no? En las redes ponen literalmente toda su vida y no se dan cuenta, pues, el riesgo que puede ocurrir, Ale. Sí, sin duda. Y yo creo que este tema de la tecnología, también hay que decirlo, en la medida en que los gobiernos, las burocracias, etcétera, se van actualizando en materia de tecnología, también los criminales lo van haciendo y a veces rebasan en muchas ocasiones a la propia autoridad. De ahí que todos estos riesgos que se acaban de mencionar, ahí están latentes, y yo creo que sí vale la pena el comentarle al auditorio un poquito el ABC. Cuauhtémoc, ahorita me ayudas a explicar por qué, cómo es que se van a enganchar los datos personales a la CURP, etcétera, cuál es el procedimiento. Resulta en primer lugar que para poder hacer en el futuro, bueno, primero ya vamos a tener una forma de identificación que va a desplazar ya a la credencial del INE. Ya la va a desplazar, si usted ama su credencial de elector, yo también la quiero mucho, pero lo más seguro es que ya esta deje de operar a partir de que entren en vigor estas leyes. Oye, y hablando del INE, por ejemplo, mi mamá la acaba de sacar y la dirección ya no viene, o sea, viene en la colonia, ¿no? O el barrio, en mi caso, que es Cholula, pero la dirección exacta no viene. ¿Ya no viene? ¿No? Ah. Y yo le dije, oye, no, pues se equivocaron, ¿no? Ve a checar qué pasó. Y que no, que así las están imprimiendo. Ah, caray. Ajá. O sea, valdría la pena verificar eso, pero a mí sí me llamó la atención porque utilizas justo ese documento pues, para tus datos, ¿no? Cuando haces cualquier trámite. Y ella justo buscaba sacar una tarjeta, le dice, no, es que no viene la dirección. Y ay, ¿cómo no va a venir la dirección? Y no venía. Solo decía el barrio y listo. En efecto. Ya, mira. Pues esto de la dirección en la credencial del elector, pues es, digamos, una forma un tanto rupestre de geolocalización. Sí. ¿No? Pero bueno, déjame averiguar este asunto porque lo desconocía, a ver cuál es la razón por la cual la credencial no tiene la dirección. Yo creo que tu credencial, la mía, tiene dirección. Sí, y había una opción de que estuviera o no, desde cuando se transforma el INE, hay una opción de que pudiéramos ponerla o no. Generalmente, pues, el no poner la dirección, pues, limitaba el uso del INE, ¿no? Pero justo tiene que ver con esta, y aprovecho el ejemplo, porque tiene que ver con la parte que el usuario o la ciudadanía tiene de hasta dónde puede entregar datos, ¿no? Entonces, a lo mejor yo pienso mi pasaporte como identificación oficial y no el INE, ¿no? Y pues no quiero que esté en el INE mi dirección, ¿no? Entonces, ahí yo tengo como ciudadano la opción de decir quiero o no quiero.
frente a estas nuevas directrices donde no es quieres o no quieres, ya está. Tiene que estar, ¿no? Y tiene que estar, insisto, no solamente tu dirección, sino todos otros datos que te hacen identificable, ¿no? Creo que ahí es donde también viene parte del riesgo o la preocupación que estamos poniendo. Claro. Entonces, regresando al asunto, esa nueva identificación va a ser el CURP, la cédula única del registro de población, CURP. Ese CURP ahora ya no va a estar compuesto solamente por todas estas letras y números que tenía antes, que era la clave, ¿no? Tu CURP, ¿cuál es tu CURP? Y tenías que poner ahí todo lo que venía de acuerdo a tu apellido, año de nacimiento, etcétera. Entonces, esa CURP además va a tener los datos biométricos, ¿no? Entonces, la CURP ya va a tener todos esos datos, tu fotografía y demás. Entonces, ya de entrada, si el hecho de concentrar en un solo documento todos estos datos ya hace a quien los tenga una persona, una institución con un poder enorme, enorme. Luego, en segundo lugar, para poder hacer ya diferentes trámites, todos los trámites que usted quiera hacer, en su momento le van a pedir su CURP. Entonces, entre otras cosas, si usted quiere tener su línea telefónica, su teléfono celular, le van a pedir su CURP. ¿Para qué? Para que la línea telefónica que a usted le den, a su número telefónico y demás, se sepa bien a bien a quién le pertenece, y en este caso es usted, con todo su CURP y todos sus datos. Entonces, cada una de estos trámites que vaya usted haciendo, va a tener que presentar su CURP. Por eso decía la oposición que incluso hasta cuando hiciera compras, ¿no?, van a saber qué vas a comprar. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual vayas a hacer alguna compra de lo que sea, ya sea en línea, etcétera, vas a tener que presentar la CURP y van a saber al final quién es el que está comprando y quién es la persona y cuáles son sus datos, etcétera, para poder adquirir el bien que se quiere. Entonces, esto es lo que básicamente se está planteando en estas leyes, y la finalidad, ciertamente, lo que ha dicho Cuauhtémoc, y lo volvemos a repetir, la finalidad puede ser plausible. Incluso hay algunos que no sin razón han dicho, bueno, es que es la primera vez que se trata de armonizar una serie de leyes para poder generar ya un sistema de generación de datos que le llaman de inteligencia. De hecho, hay una ley, ya apareció la ley al respecto, en la cual las autoridades que están persiguiendo, buscando, previniendo la delincuencia, pues tengan los datos suficientes para poder hacerlo, para poder prevenir o para poder perseguir. Ciertamente eso está muy bien. El único problema que creo que todos estamos viendo es que esto ya no va a tener una orden judicial, es decir, ya no va a haber de por medio una orden judicial, porque en el momento en el cual, si un agente del Ministerio Público dice que Cuauhtémoc Cruz, sí, a ver, ¿qué está haciendo? ¿Qué anda de revoltoso ahí en la Ibero? Bueno, pues a él le pueden aplicar este asunto y lo pueden investigar, sin que medie de por medio una resolución judicial a alguien del Poder Judicial, en donde el juez valore y diga, oye, no, espérame, no aplica, nada más porque está expresándose el señor Cuauhtémoc Cruz en un medio de comunicación, está en a fondo, Mega Noticias está diciendo lo que piensa. No, pues, oye, si a mí también me va a ir mal. Bueno, igual a Liria también. Entonces, esos son los riesgos que se van corriendo. Ahorita si seguimos con más. Exactamente, porque vamos a ir a una muy breve pausa y regresamos con este comentario, que no se te vaya, por favor, Ale. Ya volvemos, recuerden, estamos en A Fondo. Mega Noticias Puebla. Cada segundo se desperdician 8 litros de agua, lo que representan 28.800 litros cada hora a causa de fugas y tomas clandestinas. Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla, lunes a viernes, 20-30 horas. Más allá de la noticia, exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan, interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles para llevar cada suceso a fondo.
A fondo. Mega Noticias Puebla. Y continuamos con más y justo vamos contigo, Ale, este comentario que estabas dando, justo como el panorama general, los puntos que hemos abordado hace un momento, para concluir la idea. Espero que no se te haya ido, Ale. Sí. No, para nada, al contrario, me acordé de aquí traje mi acordeón. Ya te gustó precisamente eso de los acordeones, precisamente para conectar un mucho lo que hemos dicho aquí. Tengo aquí lo que fue la iniciativa del artículo 9 con respecto a la Guardia Nacional, el artículo 9 de la Guardia Nacional, el párrafo 26, en donde, y esto lo estoy tomando, por cierto, del X de Luisa María Alcalde, en donde ella sale a defender que este artículo, este párrafo del artículo 9, ella dice, no es cierto, ¿en dónde estamos diciendo que esto no se va a hacer sin orden judicial, etcétera? Bueno, pues leo aquí el artículo 9 dice, la Guardia Nacional tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes, y dice el párrafo 26, solicitar por escrito, la Guardia Nacional puede solicitar por escrito y bajo el mando y conducción del Ministerio Público, en los términos del artículo 16 constitucional, a los concesionarios, permisionarios, operadoras telefónicas y todas aquellas comercializadoras de servicios en materia de telecomunicaciones o de sistema de comunicación vía satélite, la información con que cuenten, así como la georreferenciación, es decir, lo pueden a usted localizar en tiempo real en este momento en donde usted esté, así como la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real para el cumplimiento de sus fines de prevención de los delitos, en donde dice que debe de mediar una orden judicial. Viene un punto y coma, y es de donde se agarran. Dice, previa autorización fundada y motivada de la autoridad judicial, perdón, pero aquí ya es otra disposición. Es decir, la que tiene que ver con la georreferenciación, en la cual a usted lo pueden localizar en tiempo real, esa no hay mediación alguna de juez alguno. Después del punto y coma, y ese es el problema de la corrupción de la palabra, ¿no? Cómo están corrompiendo la palabra. En este caso, cómo corrompen la redacción de una ley, porque eso ya es ley. Ya es ley. Entonces, punto y coma, y ahí sí viene, previa autorización fundada y motivada de la autoridad judicial, realizar intervención de comunicaciones privadas siempre y cuando se tengan elementos que hagan presumir la existencia de un ilícito. Es decir, en esta segunda parte de la disposición, en donde ahí te pueden intervenir tu teléfono, que es otra cosa, es muy distinto que te intervengan tu teléfono, que sepan qué estás hablando, lo que estás comunicando, etcétera, ¿no? Las fotos que has sacado, en fin, todo lo que trae tu teléfono, lo que decías, todo lo que metes en tu teléfono es otra cosa. Ahí sí hay de por medio una orden judicial. Debe de haber una orden judicial. Justo, ahí sí. Pero la otra parte, la primera parte de la disposición, la que tiene que ver en dónde andas, ¿sí? Esa no tiene de por medio una orden judicial. ¿Existe algo similar así en algún otro país? No lo sé, la verdad no lo sé. No sé si Cuauhtémoc tenga algún dato al respecto, pero la verdad es que independientemente de si lo hay, déjame averiguarlo. Es que de dónde lo sacaron. Pero la verdad es que no, por lo menos yo creo que si lo hay, siempre debe de haber el contrapeso correspondiente de un poder judicial que lo autorice. En una democracia, claro. Hay otros lugares en los cuales pues esto no existe, ¿no? Cuba, Nicaragua, Venezuela, que esos tienen un modelito pues más o menos similar a lo que está planteando aquí. Entonces, yo quiero suponer que en las democracias liberales, ¿no? En esas, si existe esto, es porque hay una autorización judicial. Quiero pensarlo así. Igual yo.
Sí, sobre todo porque esta disposición que ahora está en la Guardia Nacional viene desde la reforma en telecomunicaciones de 2013, o sea, ya existía. Sí tenían este candado de la orden judicial, pero que también por ahí en el conjunto de leyes hay alguna disposición que permite que sea posterior a la propia geolocalización, ¿no? Que primero te investigo, después por la urgencia de perseguir el delito, primero investigo y ya después pido autorización, ¿no? Pero todavía existían esos controles y aún con la orden judicial sí había registros documentados de organizaciones como la Red de Defensa de Derechos Digitales, donde aunque lo establecía la ley, no se cumplía la propia ley, ¿no? Okay. O sea, no se cumplía con la orden judicial, o cuando lo revisaba después un juez decía, no, esto no lo tuviste que haber hecho, ¿no? Si con esos candados que existían se violaba, ahora pues ya le quitaron el propio candado, ¿no? Y me regreso un poco también a la otra parte de la CURP que comentabas, Alejandro, porque ¿por qué nos preocupa, ¿no? Lo que dicen desde el discurso es, a ver, lo que queremos es identificar que una persona cuando va a sacar su línea telefónica de su CURP, porque con eso vamos a saber quién la está haciendo, ¿no? Pero es tal el avance tecnológico que se puede hacer una suplantación de identidad, ¿no? O sea, pensemos cuántos casos hemos conocido, y seguramente conocerá el auditorio, de gente que les roba el WhatsApp, ¿no? Que le quitan el WhatsApp, que no es la línea telefónica en sí, nada más es el robo del dato numérico que permite identificar a esa línea telefónica, y que luego de repente pues hay extorsiones, ¿no? Se hacen pasar por la persona a la que atacaron y le vulneran. ¿Y eso por qué es riesgoso? Porque supongamos, ¿no? Un día Ale sin querer le da un clic a un link malicioso donde le suplantan su identidad y le crean un WhatsApp paralelo. Entonces, si la autoridad va a investigar que si a través de ese WhatsApp suplantado falso se cometió una extorsión, ¿quién es el primer responsable? Pues Ale, ¿no? Porque a él pertenece esa línea telefónica. Por tanto, Ale tendría que demostrar que él no lo hizo. Y ahí es donde también nos parece riesgoso, porque se pierde la presunción de inocencia. Exacto. Y es el ciudadano que tendría entonces que justificar o que dar las pruebas de decir, no, yo no fui, me lo robaron, me caí en una trampa del mundo digital y por eso se dio la extorsión, ¿no? Entonces también ahí es donde viene el peligro de la conexión a través de esta línea delgada que ya lo habíamos dicho cuando el Padrón Nacional de Usuarios de Telecomunicación, de decir, a ver, el riesgo es que al rato el propio ciudadano, la propia persona tenga que defenderse frente a hechos delictivos que se dan en el día a día. Sí, hay que proteger, ¿no? Regreso al tema de los cuidados digitales, pero que acá sí parten de esta suposición a ligar los datos de una identificación con la existencia de una línea telefónica, ¿no? Entonces, también no lo descartaría porque, digo, si yo quiero ser malicioso, al rato lo decíamos, si Ale está hablando mal en un programa, pues a lo mejor le suplanto, mando a que le suplante la identidad, que él sea el que gestione una estafa, ¿no? Y quien es el culpable va a ser Alejandro, ¿no? También por esa vía pueden ser molestadas las personas. Ale, ¿ibas a comentar algo? No, nada más complementando esto del WhatsApp, pues cuántas personas, ¿no? A mí me ha tocado ya que también, me hackearan de WhatsApp. Que te piden dinero, ¿no? Exactamente, y se hacen pasar, ¿no? ¿Y cuántos no han caído? Sí. Claro, y afortunadamente pues yo logré comunicarme con todas las personas que tenía yo en ese momento en la lista, para decirles que no vayan a hacer caso a la extorsión. Entonces, sí, es un asunto que me parece delicadísimo, y yo creo que ahí es en donde tenemos que poner el foco de atención, sobre todo porque nos puede ocurrir en la vida cotidiana. No es un asunto que sea remoto, no es un asunto que solamente les va a ocurrir a algunos, sino que nos puede ocurrir a todos, porque esta ley opera para todos. Y ahí es en donde creo que tenemos que poner atención en esto que puede ocurrir con la aplicación de estas leyes. Ahora, hay un asunto que también me parece importante de señalar en todo esto. El hecho de que en la parte que tiene que ver con la libertad de expresión, que creo que es un punto medular, sobre todo para gente como tú, Lidia, el propio Cuauhtémoc y yo, que pues nos expresamos en medios de comunicación constantemente. ¿Qué tanto estas leyes, por ejemplo, sirven pues para que nos anden espiando, ¿no? ¿A dónde vas? ¿A dónde te metes? Y sobre todo encontrarte alguna cosa que te arme un escándalo,
que te arme, en fin, como lo saben hacer o como lo suelen hacer los grupos gangsteriles, ¿no? Que finalmente a veces hay gobiernos que se comportan como gángsters. Bueno, pues esto de la libertad de expresión también es una situación que se pone en vulnerabilidad, porque al tener el gobierno todos estos datos y cuando tienen el nombre de la persona que escribe, publica, dice, hace, etcétera, ¿no? Que no está de acuerdo con lo que opina el gobierno y demás, ese tipo de datos a veces son datos tan sensibles, ¿no? O sea, las personas podemos tener diferentes problemas particulares, personales, etcétera, pero que son muy tuyos. Y cuando se meten a esa parte, ¿verdad?, te pueden meter en un lío con escándalos. Porque no existe un límite. Con ¿no? escándalos. O sea, no puede ser, esto no lo va a abordar. No, o sea, no les importa. Ellos van con lo que creen. ¿Recuerdan que hubo un operativo, o sea, como poniendo como un reflejo o bajándolo un poco, de aquellos que iban con motocicleta que luego los paraban porque se veían raro, ¿no? Que comenzaba a ser discriminatorio por cómo te vestías o cómo ellos pensaban que te veías y que tú podías haber cometido un crimen, algo así, ¿no? Veo que lo están escalando a algo muy grande que pueden vulnerar totalmente pues tu privacidad, claro, ¿no? Y que lo peor es que no sabes, bueno, qué escudo uso, porque ya no tengo cómo, ¿no? Sí. ¿Cómo hacerlo? Y es parte de lo que mencionábamos al principio, ¿no? Que no es por estar en contra de ninguna administración o de ningún gobierno, pero es que nos dan recursos para pensarlo, ¿no? Por poder que quieren tener en la gente, control más bien, que quieren tener en la gente, entonces no nos dan a pensar otra cosa. Hablamos de telecomunicaciones, hablamos de principalmente telecomunicaciones y la libertad de expresión, pero creo que se han aprobado más leyes y de una forma tan rápida, ¿no? Hoy, bueno, en estos días estaban platicando sobre el delito de extorsión, que no veo que esté mal, ¿no? O sea, porque creo que dejaron pasar mucho tiempo para tomar cartas en el asunto. Pero hay unas que creo que son más preocupantes, incluso con la situación que está pasando en Estados Unidos, y leía que usaban el tema de Irán y de Pegasus y de Peña Nieto justo para desviar la atención de estas leyes que se han estado aprobando y que al final de cuentas, porque ustedes lo podrán ver en las noticias y se aprobó tal y tal ley, pero aquí lo estamos desmenuzando para que entiendan pues hasta dónde va a llegar, ¿no? Y la proyección de lo que nos puede afectar, Cuauhtémoc. Sí, y sobre todo por esto que decíamos al principio, hay que ver todo en su conjunto. Exactamente. ¿No? Porque a lo mejor viene esta ley por la vía de la extorsión que nos preocupa, que si es un delito en el cual podemos caer, ¿no? O pienso este tema de la curva biométrica que viene a través de la ley de personas, la ley general de desaparición forzada, que no podemos negar que hay una crisis de desaparición en nuestro país, pero que no es, y más allá de la forma, yo creo que también instrumentalizar el dolor de las personas, ¿no? El decir, vamos a ayudarte a encontrar a tu familiar, o vamos a prevenir este tipo de delito de la extorsión, o vamos a fortalecer la seguridad pública, ¿no? Que todos sabemos que pues conocemos a personas, si es que no nos ha tocado, pues a los robos diarios, ¿no? La delincuencia diaria, y que frente a esa percepción de la inseguridad tengamos que ofrecer nosotros la restricción de nuestros derechos. Ahí es donde me parece sumamente preocupante a lo que decía Ale, que las leyes a lo mejor no tienen en el nombre algo malo que ver, ¿no? Sino que cuando lo vemos ya en su conjunto, cómo se conecta, práctica, ¿no? El tema de la ley de desaparición forzada con la ley de telecomunicaciones, con la ley de seguridad, cuando vamos armando al rompecabezas, es donde decimos, aquí ya no nos da para tener un sistema democrático, ¿no? Para garantizar las condiciones mínimas donde podamos expresarnos. Más allá, pienso, de la libertad de expresión, pues también la parte de la vida privada. ¿Cuántas veces no se han utilizado escándalos o casos de relaciones extramaritales, de preferencias sexuales, ¿no? Que es la parte más íntima que tienes. O de tu familia. O de tu familia. Porque ahora van a saber, pensemos, con el caso de Pegasus, ¿no? Cómo espiaron al hijo de Carmen Aristegui, ¿no? Un menor de edad, a través de su línea telefónica, pues ahora hasta ellos habrá que cuidarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden haber todas estas puertas que pues nos van a vulnerar, ¿no? Entonces, creo que por ahí es el tema, no es la ley, no es combatir el ciberacoso, no es combatir el bullying, no es combatir el tema de la desaparición, o sea, sí nos preocupa, pero que no sirva eso de instrumento para imponer condiciones que pongan en riesgo a la ciudadanía. Y más cuando existe esta línea tan delgada,
¿no? Que no separa en lo que pues sí nos podría ayudar y en lo que nos podría perjudicar, Ale. Claro, claro. Y mira, lo que comentabas hace un momento de cómo se trata de distraer la atención de esto que en realidad tendríamos que estar discutiendo. Y quizá alguna otra noticia por ahí, pero de pronto sí salen con el asunto ahí de Peña Nieto y Pegasus y que sale una nota en Israel, fue en Israel. Entonces, sí, pero sí, también es importante tener en cuenta el contexto en el cual se están aprobando todas estas leyes, en donde venimos de una serie de casos seleccionados en los cuales se están sirviendo como ejemplo pedagógico para inhibir la libertad de expresión. Y lo estamos viendo con el caso de esta ama de casa en Sonora, con el caso de Héctor de Mauleón y el asunto de la jueza de Tamaulipas, con el caso del periodista en Campeche, este periodista al que le quitaron absolutamente todo, hasta su casa se la quitaron, simple y sencillamente por hacer críticas a la gobernadora de esa entidad. En Puebla pues no nos escapamos con el asunto de la ley del ciberasedio, que bueno, estamos en esa batalla, o se está en esa batalla ahí en el Congreso y ya hay amparos, en fin. Oye, y lo último que dijo la fiscal, ¿no? Bueno, sí, ya hay 6 denuncias que son de menores de edad, pero enfatizó que hasta se hizo como muy obvio, pues hacia dónde, ¿no? No hay ninguno de funcionarios públicos, son de los niños, que se supone que ese era el principal motivo, ¿no? Que para proteger a niños y niñas. Sí. Pero... y lo platicamos aquí, ¿no? Creo que tú me acompañaste justo a hablar sobre, pues, que el tema no estaba ni bien redactado y vulneraba también los derechos, pues, de los que se dedican al periodismo, ¿no? A ser críticos. Entonces ya no podía ser crítico porque yo no sabía hasta qué punto tú te ibas a molestar por lo que yo te estaba diciendo, o tú lo tomabas como cualquier cosa, porque lo mismo, ¿no? Es una línea muy delgada que se puede cruzar en cualquier momento. En efecto. Y ahí es en donde precisamente, pues, creo que tenemos que salir quienes estamos viendo los riesgos que van o que se están corriendo con la aprobación de estas leyes, y si todavía le sumas una esta del ciberasedio, ¿no? El 480 del Código Penal del Estado de Puebla, que tanta polémica ha suscitado, que aquí ya le hemos comentado, bueno, pues todo eso te hace suponer que las intenciones del gobierno no son estas que te está diciendo en principio. Porque, pues bueno, si esas vamos también, los criminales que tienen control territorial primero avientan a los niños y mujeres, ¿verdad?, para que los protejan cuando llega el ejército. Pues algo similar están haciendo aquí, avientan a las mujeres, a los niños. No, miren cómo es que para proteger a las mujeres y a los niños, pero en el fondo, ¿verdad?, lo que se está buscando es inhibir la libertad de expresión, es limitar el derecho a la información, y por eso es que se está pidiendo, que bueno que ahorita en este momento ya en el Congreso se está tratando de corregir los excesos de esa ley. Voz, ¿no? Justo. Claro, entonces eso vamos a esperar finalmente cómo queda esta ley. Ojalá, por lo menos de mi parte, yo estaría muy de acuerdo si se deroga. Pero bueno, vamos a ver en qué queda. Lo veo complicado. Sí, pero... sí, de hecho ya estamos viendo que ya tienen sus correcciones y demás, pues bueno, ya por ahí hicieron la parte en la que quedan fuera de la aplicación no se puede acudir a esa ley los funcionarios públicos, que bueno, está bien, pero me parece que hay que ver finalmente las aristas de cómo queda la nueva propuesta. Pero finalmente, ya eso iba. El contexto en el cual se está dando, en unos cuantos días, el aprobar todo este andamiaje de leyes, que yo creo que a los estudiosos de la ley les hubiera llevado unos cuantos mesecitos. Aquí a nuestros diputados en 9 días lo sacaron y ya vemos cómo le hacen, ¿no? Pero ya sabemos cómo son esas cosas, ¿no? Lo meten a la inteligencia artificial. Recordarán que hubo una diputada que se aventó la puntada de decir, no, pues yo para qué me pongo a leer todas esas hojas, la pongo en inteligencia artificial y con eso ya me pasa el resumen y ya yo ya nada más llego y voto, ¿no? Bueno, pues yo creo que así le hicieron, han de haber metido en la inteligencia artificial y así la votaron. Y ahí están las consecuencias. Yo creo que muchos de ellos ni siquiera se percataron de los riesgos que hoy estamos viendo ya en su análisis a profundidad de cómo quedaron estas leyes. Estamos viendo ya los riesgos que están corriendo todos y todas en este país. Y porque los riesgos, permíteme, Ale, se vienen ahora sí que tú nos los decías en el punto y coma, ¿no? O sea, algo tan sencillo que quizá la inteligencia artificial no lo va a detectar, porque
sí, te sintetiza, te ayuda a sacar las ideas generales de la iniciativa, ¿no? Puede ser una herramienta para el análisis legislativo, pero justo estos pequeños detalles, si en lugar de una coma viene un punto y coma, en lugar de una O viene una I, ¿no? O sea, cómo se va enumerando, ahí es donde se abren estas brechas, estos vacíos que pueden ser interpretados para coartar la libertad de expresión, para vulnerar la privacidad, y que eso la inteligencia artificial nunca nos los va a dar. No te va a decir, este punto y coma, aquí está mal, ¿no? Y eso sí es un trabajo, ahorita lo comentábamos fuera del aire, tan abrumador que a la academia, a la sociedad civil nos demanda sentarnos, leerlo, saber y tratar de interpretar qué dice o qué quieren decir, ¿no? Por ejemplo, si es sistemático y repetitivo, cómo se va a señalar, ¿no? Por ejemplo, ahora el tema del ciberacoso, o cuando hablamos de datos biométricos en general, ¿qué se entiende por un dato biométrico, ¿no? ¿Hasta dónde tiene un alcance esa definición del dato, ¿no? Ahí es donde nos toca la tarea de revisar, de alfabetizar y sobre todo de socializar estos riesgos, ¿no? Que, insisto, eso no nos los va a dar la inteligencia artificial claro. En mucho rato. Oigan, y también mencionábamos algo importante, ¿no? La participación de la gente, por lo que ocurrió aquí en Puebla. ¿Qué tan importante, les hago la pregunta a los dos, es que realmente la gente se meta? Esa es una. Y la segunda es, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Por qué tarda mucho como en reaccionar o hay a quienes ni siquiera les importa? ¿Por qué? Mira, yo creo que hay varios factores, Lidia, y en buena parte vuelvo a esta expresión de la corrupción de la palabra, que este filósofo Joseph Pieper habla de ella, y que parte de esta corrupción de la palabra implica el engaño, y el engaño también implica de alguna manera la conformidad de las personas que cuando tienen un cierto grado de credibilidad, le rinden un grado de credibilidad a quien emite esa mentira, pues ya se amoló el asunto, porque por más que del otro lado tú le digas, oye, pero es que esto está así, asado, simple y sencillamente no se mueve de ahí, y al contrario, ¿no? Termina siendo quemado en leña verde en esa hoguera que son las redes sociales, ¿no? Entonces, hay por un lado esta parte, la llamada propaganda, porque es la propaganda la que tiene a mucha gente diciendo, no, sí, qué bueno que están haciendo estas cosas, y además se cree en este cuento de que el pueblo es el que está gobernando y el pueblo es el que está tomando estas decisiones. Bueno, eso es lo que les están diciendo, y mucha gente se la cree, porque además siente que es una deferencia, es una forma de tomarlos en cuenta, ¿no? De decir, es que es el pueblo el que está gobernando y es el pueblo el que está tomando las decisiones. Eso quizá en una buena parte de la población. En otra parte de la población, quizá lo que tú dices es simplemente indiferencia, ¿no? Y bueno, en el caso de la sociedad poblana, pues yo sí los estoy viendo lentos, y no solamente a la parte que puede contestar en una encuesta que está de acuerdo con el gobierno federal, que está de acuerdo con la presidenta, que está de acuerdo con el gobernador, sino también a esa parte que se supone tendría más capacidad de analizar estos asuntos, que es la clase media. Yo estoy viendo que hay una parte de la clase media que simple y sencillamente no se mueve. Hay un sector empresarial, una parte del sector empresarial que está pues conforme con lo que está ocurriendo. Yo no estoy viendo como en años anteriores o como en mis tiempos, ustedes sí están jovencitos, pero en mis tiempos, pues yo recuerdo que el sector empresarial eran aguerridos, y cuando sentían que un derecho humano, una garantía individual estaba siendo vulnerada, los empresarios salían a dar conferencias de prensa y se lanzaban durísimo en contra de aquel gobierno o aquella persona que estaba atentando contra sus derechos. No lo estoy viendo, Lidia. No lo estoy viendo, no sé tú, Cuauhtémoc, si estés viendo algo al respecto, pero yo al menos, que estamos metidos en estos asuntos y que estamos al pendiente de lo que está ocurriendo, yo no estoy viendo el que salgan distintos actores a decir, aquí estoy y yo estoy en contra de esto. Yo no los veo. Si salen, pues salen en su red social. Complementando lo que sale, también creo que son temas un poco complejos en lo técnico y lo jurídico, que no es tan fácil dimensionar, ¿no? Claro. Cuál es el alcance que pueden tener.
¿no? Que de repente, bueno, ¿qué es una base de datos? ¿Qué son mis datos biométricos? ¿No? Regreso a este tema pedagógico de que ponemos en riesgo al dar la huella digital, a dar el iris, o sea, pienso y me regreso, por ejemplo, cuando fue todo el tema del fútbol y el Fan ID, ¿no? Para garantizar mayor seguridad fue, pues bueno, pues lo voy a entregar porque pues quiero ir a divertirme, ¿no? Pero realmente no hay un proceso de evaluación, decir, bueno, y es necesario que entregue ese dato personal para parte de mi recreación, ¿no? Ahora lo pensaremos con la biométrica, ¿no? Es necesario que entregue ese dato para la prestación de un servicio básico, ¿no? Con un particular, pienso si a lo mejor si voy al médico, privado porque pues tengo una emergencia de salud, es necesario que entregue ahí ese dato, no es necesario, o sea, creo que nos falta también a las personas darles esta información sin lo jurídico, sin la jurisprudencia, decimos, ¿no? De repente, sin lo legaloide, para poder hacer que comprendan cuál es el riesgo detrás, ¿no? Y la otra también, complementando, es que tenemos muy normalizado, creo que todos estos años de guerra contra el narco, el decir, bueno, si voy a sentirme más seguro, porque no necesariamente voy a estar más seguro, ¿no? Si voy a sentirme más seguro, pues no importa que dé mis datos, ¿no? Siempre y cuando yo tenga esa sensación de que seguridad, voy a estar más protegido. Y creo que ahí es también una parte que nos falta, de nuevo, concientizar, es decir, el sentirse seguro no es que estés realmente seguro, ¿no? Porque se abren estas otras brechas. Y creo que ahí viene, pues sí, con estos años que hemos tenido de alta violencia en el país, pues la gente a veces dice, bueno, no importa que los entregue, sí me vas a hacer sentir más seguro, ¿no? Y esa sensación creo que es muy riesgosa en sistemas democráticos, sobre todo porque regresamos a lo que decías del contexto de Estados Unidos, todo el cambio de políticas de seguridad desde los atentados de las Torres Gemelas, ¿no? Y cómo ha cambiado a nivel mundial todas estas normativas por generar esta falsa sensación de seguridad, ¿no? Y yo lo pondré como falsa porque al final, pues lo que estamos diciendo ahorita es, se van a abrir más puertas y más riesgos a nuestra propia seguridad. Ale Cuau, muchísimas gracias a los dos por haberme acompañado. Espero que sea pronto, bueno, yo creo que más pronto tú, pero que pronto regreses con nosotros para seguir desmenuzando y contando todo el contexto y que justo el auditorio reflexione sobre las decisiones que están tomando. Gracias. Gracias, Lidia. Muchas gracias. Oigan, y antes de despedirnos, los dejo con la siguiente entrevista. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana a las 8:30 de la noche. De los días 11 y 12 de julio, en el auditorio de Loud Lab se va a llevar a cabo el evento Franquicias FX, en el cual se van a presentar 20 modelos de franquicia para que la gente conozca su historia, cómo comenzaron, el arduo labor de poder generar lo que es su negocio, crecer la franquicia, vean los distintos métodos de inversión que pueden existir a lo largo del mundo de las franquicias y que a final del día generen tanto una economía como empleos, que es algo que necesitamos fomentar lo más pronto posible, puesto que ya estamos iniciando lo que es una recesión económica bastante importante a nivel mundial, no solamente en México. Sin embargo, bueno, necesitamos generar algo para que la gente sepa qué es lo que sí pueden hacer, qué es lo que no deben hacer, mejor dicho también, y bueno, que al final del día conozcan a los dueños de los negocios para que sepan lo que realmente es poder generar un negocio. Cuando nosotros iniciamos un negocio de manera independiente, la tasa de fracaso es del 85% y tenemos un 15% en el cual podamos tener éxito de alguna manera. Y obviamente pasamos por curva de aprendizaje, etcétera. Sin embargo, cuando ya hablamos de una franquicia, es un negocio ya consolidado que está operando, ya es exitoso, ya está replicado, etcétera, y entonces se revierte el número. Tienes un 85% de posibilidad de tener éxito y el 15% de fracaso. Ese 15%, ¿por qué no lo descartamos? Porque si el franquiciatario, que es aquel que adquiere la marca, no hace las cosas conforme está establecido o estipulado en el contrato, en los manuales, etcétera, pues obviamente se empieza a generar un caos interno y puedes tener pérdidas. Sin embargo, si tú te apegas a los lineamientos que están establecidos en cada una de las marcas, entonces tu tasa de éxito se potencializa automáticamente y entonces podrás hacer que tengas éxito en tu negocio, pero a su vez que no tengas una pérdida de la economía, que es también algo muy importante. Sí necesitamos recordar que nadie, porque es un delito federal, puede invitar a la gente a invertir ciertas cantidades de dinero de manera pública, porque es algo que está penado.
Entonces, si alguien llega y dice, ¿sabes qué? Te invito a que inviertas X cantidad, vas a tener X rendimientos, eso está prohibido por la ley y no está permitido y puede caer en un fraude. Ahora, lo que nosotros siempre buscamos es que se acerquen a la Red Mexicana de Franquicias para confirmar que un negocio realmente pertenece al sector, que realmente es una franquicia que ya cumple con los requisitos establecidos y pues obviamente se da lo que es un respaldo. En una de las ponencias que vamos a tener exactamente en este 11 y 12 de julio, se trata de eso, que no solamente conozcan a los dueños de los negocios, sino que aparte van a estar distintos consultores dando este tipo de recomendaciones de decir, a ver, si ustedes van a adquirir una franquicia, tienen que solicitar esta información y la marca está obligada a dárselos. Si no se los da, cuidado, ahora sí que es una alerta porque entonces puede ser algún tipo de fraude, como hay muchos. Desafortunadamente hoy en día muchas marcas dicen ser franquicia sin ser franquicia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final del día cobran, pero al momento del acompañamiento, del apoyo o hasta de la puesta en marcha del negocio o del local, se desaparecen y se robaron el dinero, ¿no? Entonces nosotros lo que fomentamos es esa parte, de darles las herramientas certeras de que no pierdan su economía, sino que al contrario sea una verdadera inversión y no un gasto. No tiene ningún costo, es un evento total y completamente gratuito para el público en general, simplemente hay que registrarse en una página de internet o más fácil, por la cuestión de la practicidad, en un número de celular por medio de solamente WhatsApp, no se toman llamadas, se pueden comunicar al 2212-380508, de esa manera hacer la solicitud de la página, se les envía lo que es la página web para que ahí se puedan registrar y ya en ese momento, unos minutos después, se les genera lo que es un código QR para que puedan ingresar. Hay que recordar que este evento se va a llevar a cabo en el auditorio de Loud los días 11 y 12 de julio, a partir de las 9 de la mañana iniciamos el registro. De ahí a las 10 iniciamos ya lo que son las ponencias, que son ponencias muy dinámicas de 25 minutos, no más de 25 minutos cada uno. El viernes terminamos a las 7 y el día sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde.